Bienvenidos, les saluda una vez más Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan en esta oportunidad los diputados César Alonso y Ángel Álvarez, además de quien es especialista en el tema que vamos a abordar hoy, el señor Luis Silva. Y justamente el tema que nos ocupa es la crisis o el colapso en el sistema de transporte en el país. Señor Luis, hizo un estudio bastante exhaustivo sobre el deterioro de este servicio, no solo en la ciudad capital, sino en el país. ¿Qué le arrojan como resultados esos estudios recientes que ha hecho? Y bueno, el diagnóstico es un colapso total del sistema, si es que podemos llamarlo sistema, servicio de transporte en todo caso. Y bueno, la situación es a nivel nacional, ¿no? En ese ámbito tenemos un 90% de unidades que no están operativas por diferentes motivos, básicamente por la cuestión de mantenimiento, por costos que no permiten que esas unidades circulen. Y aparte, por supuesto, ya su vida útil ya pasó. La mayoría de las unidades que tenemos nosotros operando tienen más de 20 años y eso también produce un alto problema de mantenimiento. Básicamente eso es lo que está pasando ahorita. ¿Se midió, por ejemplo, el tema del colapso del sistema metro de Caracas? El metro de Caracas es lo único que está funcionando, por lo menos en Caracas. O sea, y hablamos de que está funcionando, no como debería funcionar, pero es lo que está funcionando. Si no existiera el metro de Caracas, ciertamente la ciudad estaría absolutamente paralizada. Es lo que realmente funciona. ¿Cuáles son las causas a las que para usted obedece este colapso de este sistema o de este servicio público? En este momento es una situación básicamente de corte económico, ¿no? Una falta de mantenimiento preventivo de la vía férrea, de los trenes, de los vagones, de las estaciones. Es falta de inversión básicamente. Es un problema que se ha venido agudizando justamente con la misma crisis económica que está viviendo el país. Diputados, este tema, bueno, ha sido discutido en la Asamblea Nacional, han recibido incluso representantes del sector. ¿Por dónde pudiésemos decir que pasan las soluciones al colapso de este servicio público tan importante? Porque a diario vemos venezolanos, no solo los caraqueños, que van caminando todos los días de su casa a sus destinos de trabajo y viceversa porque no hay suficientes unidades disponibles o porque el metro de Caracas tiene algún retraso o simple y llanamente no está prestando servicio comercial porque a lo mejor hay alguna falla en el servicio eléctrico. En Venezuela se institucionalizó el camión de estaca, o como le dicen popularmente, perrera, como medio de transporte. Eso obedece, entre otras cosas, a un colapso económico que no podía dejar escapar a los servicios públicos. Tenemos que decir, por lo menos en el caso nuestro, en el estado Carabobo, apenas entras al estado Carabobo se evidencian los altos niveles de corrupción e incapacidad. A mano derecha está un ferrocarril inconcluso, Metro de Valencia inconcluso, un aparato industrial que servía para proveer de gran parte de las unidades a nivel nacional prácticamente desaparecido, prácticamente un cementerio industrial, y por supuesto todo ese colapso se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que decir que de la posibilidad que tienen los ciudadanos de movilizarse depende en gran parte su calidad de vida, la productividad de un país. No solamente esto influye en el tema laboral, influye en el tema de las grandes situaciones calamitosas que han pasado. Han muerto personas en carros de estaca, han muerto personas por la irresponsabilidad de no tener un sistema de transporte moderno, y eso es algo que se tiene que corregir. Por supuesto, una de las principales cosas es el relanzamiento económico. Nosotros tenemos la posibilidad de ser un país productivo, tenemos la posibilidad de tener empresas que no solamente ensamblen medios de transporte, sino que nosotros tenemos la posibilidad de crearlos, ensamblarlos, producirlos y exportarlos. Nosotros no solamente nos limitamos a que podamos tener vehículos de transporte importados, nosotros tenemos la posibilidad de, como país, de tener un sistema moderno, de tener un sistema eficaz, un sistema que respete a la gente y que no se nos vea como habitantes, sino que se nos respete como ciudadanos. Y usted, señor Silva, como experto en este tema, partiendo de lo que nos plantea el diputado, ¿por dónde pasarían esas soluciones para tener ese sistema de calidad que él dice que a futuro pudiésemos tener los venezolanos? La situación del transporte no es un problema nuevo. O sea, nosotros no tenemos un sistema de transporte. Ni Caracas ni ninguna ciudad de Venezuela tiene un sistema de transporte con las características que debe tener un sistema de transporte, a diferencia de otras ciudades de América Latina. Y es una situación que viene arrastrándose desde hace más de 30, 40 años, incluso más.
O sea, la situación de planificación de la ciudad, la situación de generar planes con puntos de corte para poder entonces evaluar esos planes y poder ir desarrollando las soluciones, no se han hecho. Estudios se han hecho muchísimos, de todo tipo, con empresas nacionales, con financiamiento internacional, e incluso la Corporación Andina de Fomento y otros entes multilaterales han financiado estudios de transporte, pero eso no se han puesto en marcha esas soluciones. Parte, en principio, de una voluntad política para resolver esa problemática. Lo primero que hay que hacer es evaluar económicamente qué es más que el costo-beneficio. Por ejemplo, construir un kilómetro de metro es una cosa impresionante comparado con colocar vías exclusivas en las ciudades. Por ejemplo, canales exclusivos para autobuses de alta capacidad. Un ejemplo pudiera ser lo que se intentó y que no se hizo bien, que es el Bus-Caracas, que conecta norte-sur de la ciudad. Ese tipo de soluciones son las que se están implementando y se han venido implementando en América Latina a lo largo de los años. La otra cosa es la autoridad única en materia de transporte en ciudades como Caracas. Caracas tiene lo que es el área metropolitana, que son los 5 municipios, y tiene la región metropolitana, que incluye Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Vargas y Guarenas Guatire. Entonces hay que tener una solución que aplique para toda esa área, tanto la que es el área metropolitana como la región metropolitana. No hay una autoridad en materia de transporte. Cada municipio trabaja como un feudo que no tiene ninguna relación con el resto de los municipios. Y en una ciudad como Caracas, por ejemplo, eso es lo que debería en principio darse, una autoridad única en materia de planificación y desarrollo de transporte. La otra cosa tiene que ver con el reordenamiento de la ruta. Por ejemplo, cuando se hizo el metro de Caracas, se planteó que el metro de Caracas iba a ser una conexión este-oeste y deberían salir de esa ruta justamente las unidades, y hay unidades que compiten con el metro. O sea, hay rutas que van de Petare hasta San Martín, hasta Artigas, en la misma línea del metro. Y eso no debería ser. Lo que debería ser sería que esas rutas deberían ser alimentadoras del metro, o sea, una reorganización de la prestación del servicio. Y esa reorganización no necesariamente pasa por grandes inversiones económicas. Pasa básicamente por una planificación, y profesionales hay en Venezuela, o había por lo menos, suficientes para hacer eso. Hay formación académica en el área. En la Universidad Simón Bolívar se forman urbanistas, se forman especialistas en transporte público, magísteres en transporte urbano. Hay universidades que forman también técnicos superiores en administración del transporte. O sea, profesionales hay. Y aparte de eso, hay toda una camada de personas que se formaron a través de lo que fue el Fondo Nacional de Transporte Urbano, FONTUR, donde justamente a raíz de la descentralización en el año 89 empezaron a formar a todo ese personal para que asumiera la dirección de transporte en las alcaldías. Y eso tampoco ha ocurrido, porque básicamente las alcaldías, las gobernaciones y el Estado central no coloca a las personas más capaces ni con la experticia adecuada para dirigir esas direcciones o esas coordinaciones en materia de transporte. Entonces yo creo que las soluciones pasan en principio por generar políticas a largo plazo y que hayan autoridades en materia de transporte que sepan del área y puedan reorganizar el sistema en cada una de las grandes ciudades de Venezuela. Diputado Alonso, el diputado Álvarez tocaba un punto importante, obras inconclusas. Desde la Asamblea Nacional se ha hecho seguimiento a distintos casos. ¿Cuál es el estatus de esas investigaciones que se han hecho desde la Asamblea Nacional? Hay que empezar señalando cosas que son sumamente importantes. Lo que sucede en Venezuela con los servicios públicos, entendamos que el transporte público es un servicio público prioritario, es la consecuencia misma de una serie de anomalías que se han venido presentando. Aquí tenemos una mezcla de ineptitud, tenemos una mezcla de corrupción, tenemos una mezcla de falta de sentido común. Y durante todo este tiempo no se han priorizado lo que son los verdaderos problemas del pueblo venezolano. Cuando nosotros observamos que las personas tienen que trasladarse en vehículos, no solamente las conocidas perreras, allá en Maracaibo cuando estuvimos en una sesión de la Asamblea Nacional le decían las chirrincheras, sino que ahora también tenemos unos vehículos que están adaptándose y que no tienen las condiciones mínimas para poder trasladar a ciudadanos, que los ciudadanos se trasladan exponiendo su vida, que los ciudadanos por necesidad, la necesidad imperiosa que tienen de tener que llegar a las clases, tener que llegar a donde trabajan, tener que volver a sus hogares, hacen cualquier cosa.
con un dinero que le es insuficiente para poder costear un taxi o una mototaxi. Entonces, ahí tenemos un colapso del sistema de transporte, porque lamentablemente aquí en Venezuela, quienes han tenido la posibilidad de hacer grandes inversiones, cuando tuvimos aquí grandes recursos que ingresaron por las rentas petroleras, la plata se la cogieron, la plata la malutilizaron, la plata se la dedicaron a actividades distintas a las que son prioritarias. La Asamblea Nacional, nosotros hemos tratado en cualquier cantidad de oportunidades, las denuncias por el caso de Brecht, la denuncia por el tema Sixa, la denuncia del tema del metro, pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde hacer desde las comisiones, que son la vida de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, la vida, tal vez algunos pensarán que es la plenaria como tal, que es la sesión ordinaria, pero es que las comisiones es el trabajo grueso y es el trabajo donde nosotros podemos tener la exactitud de qué es lo que está ocurriendo. Y todo llega a la conclusión incontrovertible que la mala administración de los recursos y la corrupción son factores determinantes en que hoy día tengamos un sistema de transporte colapsado en un 90% a nivel nacional, y en el caso del Estado Vargas, de donde tengo el honor de ser diputado electo a la Asamblea Nacional, lo que vemos es una gran desconexión. Vemos una gobernación que, si bien es cierto que por la ley orgánica de régimen municipal la competencia es del ciudadano alcalde, pero menos no es cierto que el ciudadano gobernador es la máxima autoridad que tenemos en la región y debe velar por los que votaron por él y los que no votaron por él. Y el ciudadano gobernador se dedica ¿a qué? A obras faraónicas, al ornato y el embellecimiento. Entonces no hay una consustanciación con el sentir y la necesidad que tiene el pueblo, y en este caso el pueblo varguense, un pueblo maltratado, no solamente maltratado por aquella tragedia que tuvimos en el año 99, que nos maltrató y dejó y enlutó gran cantidad de hogares en el estado Vargas, sino maltratado por la desidia de quienes solamente hacen una política dirigida a querer tener un corredor vial interesante, que el que baje a Vargas diga qué bonito está la plaza, qué bonito está cualquier cosa, pero los varguenses son los que sufrimos y son los que sufren. En particular, yo, para llegar acá a este programa, salí de mi casa a las 4:30 de la mañana. Tuve que cancelar una carrerita hasta el aeropuerto, y cuando voy subiendo en el autobús había una protesta en el Limón. ¿Y la gente por qué protestaba, Vanessa? Protestaba por el tema del transporte público. Y cuando llego al metro, en el metro había una cola gigantesca por el tema del ticket, que para adquirirlo es bastante complicado. Entonces, bajo esa situación, bajo ese esquema, yo me atrevería a decir de que el colapso del país no solamente es por la ineptitud, no solamente es por la incompetencia, pareciera que es inducido. Pareciera que desean tener un país en unas condiciones tan depauperadas como la cual nosotros nos encontramos, y cada ciudadano está ensimismado en sus problemas y no les permite ver otros problemas que se le presentan a nivel nacional. Señor Silva, si se tomaran las medidas correctivas en el corto plazo, ¿en cuánto tiempo se pudiese recuperar este servicio? Bueno, en principio lo que hay es una necesidad urgente de unidades. Entonces, imagínate, no tengo un plazo, porque habría que hacer una inversión para recuperar una gran cantidad de unidades para ponerlas operativas. La situación del transporte con las unidades estas importadas es lamentable. O sea, hay una gran cantidad de unidades que están arrumadas porque no tienen repuesto. Entonces hay una situación ahí de inversión importante. Yo creo que es un plan para que haya realmente una solución, para que haya un sistema de transporte. Yo creo que deberían pasar por lo menos 2 o 3 años aplicando las medidas mínimas que deberían aplicarse, como es poner otra vez operativas las unidades, reorganizar las rutas y las paradas, y poder entonces prestar un servicio más adecuado. Y obviamente lo que hay que hacer es creación de una autoridad única en materia de transporte, sobre todo para ciudades como Caracas. Diputado Álvarez, si bien las soluciones también pasan por el instituto o el organismo que está encargado de regir el tema del transporte en el país, que es el Ministerio del Transporte, desde la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer para trabajar en pro de ayudar a solucionar esta crisis o este colapso por el que atraviesa el sistema de transporte en el país? Como lo comentaba mi hermano César, ¿no? No solamente llevar el punto a la comisión y a la plenaria, sino acompañar a los ciudadanos. Mira, es imposible que nosotros logremos un cambio con una sociedad pasiva si nosotros no le generamos un costo político
a todo este desastre económico, político, social y de todo tipo, lamentablemente no va a haber cambio. Va a seguir la indolencia, va a seguir esa crisis inducida, va a seguir todo este desastre. Organización social, acompañamiento ciudadano, presión pacífica sobre las instituciones. Eso es algo que es fundamental. Los ciudadanos no podemos seguir siendo entes pasivos que simplemente nos quejemos vía Twitter o vía WhatsApp. Tenemos que participar, tenemos que organizarnos, tenemos que crear núcleos ciudadanos para nosotros exigir lo que se le tiene que cumplir a cualquier ciudadano en el mundo. Y mire, cualquier ciudadano en el mundo utilizan sus carros particulares los fines de semana porque los costos de materia de combustible son muy elevados. Y sirven y hay una sociedad dinámica y la gente llega a su trabajo y la gente llega a la clínica y la gente resuelve y la gente va para un hospital porque hay un servicio público que tú sabes a la hora que va a pasar. Tienes una parada que te respeta como ciudadano porque tú sabes que esa parada te va a garantizar no solamente la asistencia del transporte, sino que vas a tener seguridad, que vas a tener información, que vas a tener puntos donde tú vas a poder de repente adquirir el periódico o adquirir cualquier cosa que tú necesites. A eso es que tenemos que ir. Nosotros no podemos seguir aceptando que un país como Venezuela siga teniendo el desecho de cualquier gobernante. Tenemos que pensar en grande y exigir como ciudadanos que se nos cumpla. Por eso resulta fundamental que nosotros no solamente como diputados preocupados nos ocupemos de acompañar a la ciudadanía, organizarla y a presionar cívicamente, pacíficamente, que se le cumpla. Muchísimas gracias a los diputados César Alonso, Ángel Álvarez por haber estado con nosotros, también al señor Luis Silva, experto en el tema de transporte. Yo soy Vanessa Acosta, por hoy nos despedimos, pero lo espero en una próxima oportunidad.